Hola a todos y bienvenidos al webinar dedicado a las soluciones para la corrección dinámica del factor de potencia. Esta será la primera parte de 2 sesiones que daremos con este tema. Mi nombre es Xavi Jiménez y soy el responsable técnico de Lovato en España. Durante la sesión de hoy llevaré la organización del webinar. Nos acompaña Rebeca Sala, nuestra Product Manager en Gestión Energética, que será vuestra presentadora en el webinar de hoy. También nos acompaña Gabriel Boca, Sales Manager de Lovato en Latinoamérica. Nos comentará ciertos aspectos particulares para ese mercado. Echemos un vistazo a la agenda. En primer lugar, veremos el alcance de la gama de centralitas DCRL. Luego, veremos cómo seleccionar la referencia adecuada a cada aplicación. Y finalizaremos viendo sus principales funciones y características. Después de la presentación, pasaremos a un turno de preguntas. Esta diapositiva muestra cómo funciona la plataforma. En la página principal podéis ver esta presentación. Luego, en la parte inferior derecha tenéis el chat, que deberéis usarlo si tenéis algún problema de audio o de visualización de la presentación. Utilizadlo también para realizar las preguntas que os vayan surgiendo, ya que al final del webinar dedicaremos unos minutos para responderlas. Solo yo podré leer aquello que escribáis en el chat. Comentaros también que la sesión se grabará para ser publicada en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Disfrutad del webinar y por favor no dudéis en preguntar. Empezamos. Bueno, muchas gracias, Xavi. Y nada, bienvenidos al webinar de control IG, bueno, de Automatic Power Factor Controllers. Aquí en esta primera diapositiva os quería enseñar, bueno, la serie de la que vamos a hablar hoy, que es la serie DCRL. Y aquí pues podéis ver un poquito el rango que tenemos, ¿no? Que vamos desde, bueno, los 3 pasos, los 5 y los 8 pasos, y de ahí pues la nomenclatura, ¿no? Del DCRL 3, 5 y 8. Básicamente, la serie del DCRL lo que nos hace, ¿no? Es el control y la gestión, ¿no? Por microprocesador. Tiene un preciso circuito, ¿vale? En la medida, en el TRMS. Luego también la regulación automática es inteligente y tenemos pues estas versiones, ¿no? Que podemos ir desde 2 pasos hasta 24 pasos y pues poder ampliar hasta 32, ¿no? Con la función de Master Slave. Tenemos pues versiones con salidas estáticas, versiones para regular el factor de potencia, la parte reactiva y la parte capacitiva, empleo en sistemas de cogeneración y también de media tensión, que lo vamos a ver. Y bueno, tenemos pues las funciones básicas que todos conocemos del controlador, que las podremos extender mediante lo que son los módulos de expansión, que bueno, casi todos los conocéis ya, que son pues los EXP, diferentes puertos de comunicación, USB, serie, Ethernet, protocolos de comunicación, pues Modbus RTU y ACI. ¿Vale? Entonces, un segundito. Vale. Aquí podemos ver pues las características principales, ¿no? Como podéis ver, lo primero que nos salta a la vista, ¿no? Pues esta pantalla LCD, en la cual nos vamos a poder encontrar pues, diferentes iconos que nos van a ser muy útiles, ¿no? A la hora de identificar lo que nos está pasando, ¿no? Que, bueno, tenemos las 2 versiones, que es la pantalla exactamente igual. Está disponible en 6 lenguas, con lo cual también pues, es muy fácil poderlo adaptar a los diferentes países. Tenemos el puerto óptico frontal, que todos lo conocéis ya, en las 2 versiones. Y, como os he comentado, pues tenemos esta expansibilidad, ¿no? Con nuestros módulos de expansión que nos van a permitir poner pasos adicionales, entradas y salidas y toda la parte de comunicación. Importante, ¿no? Que el puerto de Ethernet solo lo podemos tener en el DCRL 8. También lo que vemos, ¿no? Es que tenemos un amplio rango, ¿no? de tensiones de medida, que está comprendido entre los 50 y los 720 voltios en AC entre línea y línea, y entre los 50 y 415 voltios en AC entre línea y neutro, que nos va a permitir, ¿no? Pues el empleo del regulador en la mayoría pues, de todas las aplicaciones que tenemos hoy en día. Es apto, como hemos comentado antes, ¿no? Para todos los sistemas de baja y media tensión, y lo podemos pues, emplear pues, en en estos sistemas de media tensión, gracias, ¿no? A la posibilidad de que podemos configurar la relación de transformación de tensión y podremos regular y visualizar, ¿no? Las medidas relativas a lo que es su primario. También esta pantalla lo que nos va a permitir pues, es, que lo vamos a ver en detalle, ¿no? Pues mensajes de alarmas en los 6 idiomas que hemos comentado, y lo vamos a poder visualizar
pues, en todas las lenguas, y podremos pues también analizar, ¿no? Como vemos aquí, pues todo el tema de los pasos, porque tendremos pues nos va a medir tanto es el porcentaje, ¿no? de la potencia residual de cada paso, y nos lo va a comparar con el valor que nosotros programemos en el menú principal. También veremos las alarmas, ¿no? de los pasos defectuosos que también se van a generar y nos lo vamos a tener en la pantalla principal cuando tengamos este tipo de alarmas. Entonces vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es la pantalla del LCD. Como podéis ver, es una pantalla muy intuitiva, la cual pues, nos va a permitir visualizar muy intuitivamente pues, todo lo que nos está pasando. Y en condiciones, ¿no? en las que tengamos el regulador pues, en un sótano o que no haya mucha visibilidad, al ser pues, retroiluminada, pues nos va a ayudar. Aquí lo que vamos a poder ver principalmente pues, son, ¿no? las medidas de los pasos. Podremos ver la visualización de las alarmas, que ahora vimos el icono que sale aquí. Y podremos, bueno, ver también todo lo que parpadeando nos saldrían las alarmas, los textos deslizantes que irían por aquí abajo, pero os lo quiero mostrar en la siguiente diapositiva, que lo vais a ver mucho mejor, que es esta de aquí, ¿no? Ya os explico lo que sería pues, todo el display. Bueno, también lo tengo aquí, que luego os lo enseñaré, es que no veo, pero luego os lo enseño más tarde. Vale, la pantalla principal. Lo que tenemos, esta es la pantalla del DCR-L y el 5, que es el más cuadradito. Entonces tenemos la parte de la mano que nos indicaría que tenemos aquí el modo manual o la parte de modo automático. Este es lo que sería el menú principal. Tenemos un gráfico, ¿no? Que también nos va a indicar, nos va a indicar los barómetros. Luego tenemos aquí un segundo display y los textos deslizantes que van a ir por aquí abajo. Este sería lo que es el icono parpadeante de las alarmas. El estado del ventilador, que lo tendremos también justo en la parte superior de lo que son las alarmas. Y aquí veremos todo el estado, bueno, el estado de las salidas y de los pasos, ¿no? que se me van a ir activando. Exactamente el mismo display para el DCR-L8. Un poquito más grande, pero todo igual. Aquí pues, tendríamos lo mismo, pues, el display principal, el secundario, las gráficas en bares, los dos tipos de modos. Aquí veríamos la carga inductiva capacitiva, que también lo teníamos en el anterior, y los pasos que, como veis, pues ya se nos amplían un poquito más. Entonces, aquí vamos a ver lo que es la plataforma frontal. Es que yo no sé si lo veis, ¿vale? Que es un poco la parte de aquí. Que lo tengo aquí, que prefiero enseñároslo en directo. ¿Vale? Esta sería la placa frontal, en la cual vamos a tener pues, nuestro display, estas 4 teclas frontales en las cuales vamos a poder acceder, ¿no? Aquí directamente pondríamos lo que es el menú manual y automático, los modos, entraríamos dentro de los menús, ¿no? Para ir tocando y poner toda la parte de los parámetros. Y luego aquí tenemos lo que es el puerto óptico frontal, que es donde conectaremos, ¿no? Como todos lo conocéis, pues o la llave Wi-Fi o el puerto USB, ¿vale? Para conectarnos desde el ordenador. ¿Vale? Y esta sería la que es la del DCR-L, el 5 y el 3, ¿vale? Y paso al 8, ¿vale? Es que como estoy con varias pantallas es un poco difícil enfocar a la cámara. A ver si lo veo, que ahora me he perdido. A ver... Es que no veo. No. No sé si se ve, porque es que ya no me veo, Xavi. ¿Se ve? Bueno, aquí tenemos la pantalla principal y aquí tendríamos lo mismo. Pues tenemos el menú frontal con el modo automático manual. Para entrar dentro de los menús, aquí tenemos nuestro icono parpadeante que nos irá pues indicando pues, si tenemos algún tipo de alarma. ¿Vale? Y este pues sería, ¿vale? Para que veáis un poco lo que es el display frontal, pues con las 4 teclas que, como todos conocéis, son las teclas que siempre utilizamos en casi todos los dispositivos. Vale, vamos a pasar un poquito a lo que son las funciones que tenemos pues, dentro de estos 2 reguladores. Aquí lo que es la barra gráfica que os he comentado antes, se puede programar con 3 vistas diferentes. Es decir, tenemos la vista de los kilobares, la vista de lo que sería la intensidad y luego otra vista que sería el delta bar, ¿no? Entonces, la primera, lo que nos va a explicar, ¿no? Pues es la cantidad de kilobares que realmente la tengo insertada, ¿vale? Entonces, esto lo va a hacer con referencia a la potencia reactiva total que nosotros hemos instalado en el panel. En el segundo caso, nos va a indicar el porcentaje de la corriente real de la planta con referencia a la corriente máxima,
¿no? que tenemos. Y luego, en el último caso, la delta kilobar, aquí tenemos el gráfico de barras, ¿no? Con un centro en cero, que aquí pues, nos representará el kilobar positivo y negativo, ¿no? Que es necesario para alcanzar el punto de ajuste que nosotros hayamos programado en comparación con el kilobar total que nosotros hayamos instalado. Seguimos con más funciones y aquí lo que podemos ver, bueno, los iconos del lado derecho de la pantalla que nos indican el estado del paso. Es decir, el controlador nos va a mostrar la conexión o desconexión, ¿no? De los pasos por su número de identificación y lo va a hacer parpadeando. Entonces el parpadeo, o sea, cuando se van activando va parpadeando hasta que se queda fijo, puede durar algún tiempo. Y en los casos en el que la inserción de este paso o de este escalón no sea posible, ¿no? Porque a veces va jugando, ¿no? Y va poniendo uno u otro, pues debido al tiempo de reconexión, pues apagará, no se encenderá, buscará el otro y será pues el tiempo, se producirá el tiempo de descarga del condensador. Y luego aquí otra de las funciones, ¿no? Básicas y muy importantes de nuestro regulador, ¿no? Pues será cuando se genere una alarma. Esta alarma la tendremos en la pantalla principal y se mostrará mediante este icono que veis aquí, ¿no? Y como os he comentado, aquí tenemos el segundo display en el cual pues, vamos a poder ver la descripción de la alarma en el idioma que nosotros hayamos seleccionado en el menú principal cuando configuramos los parámetros generales. Aquí la condición de alarma también pues la podríamos resaltar, ¿no? Con la luz de fondo de la pantalla, que también es una de las particularidades que tiene. Y ahora vamos a ver, ¿no? Pues, cómo vamos entrando estos menús, ¿no? Y lo que nos vamos encontrando. Estas son pues, fotografías, ¿no? De lo que sería cuando entramos, estamos ahora hablando del DCR-L3 y 5 pasos. Entonces, cuando entramos en el menú de parámetros, ¿no? Con los, ¿vale? Con los botoncitos estos vamos seleccionando y entonces aquí pues esta sería la vista que tenemos, ¿no? Para ir entrando. Luego aquí tenemos un pantallazo de lo que sería nuestro menú de setup. Y aquí tenemos dos ejemplos de lo que serían los gráficos de barras, ¿vale? Que aquí pues los vemos, que es el gráfico de barras, y el de las medidas, pues si estamos midiendo voltajes, si estamos midiendo amperios o la medida pues, que nosotros estamos seleccionando. Ahora vamos a ver lo mismo con el DCR-L8. Aquí con el DCR-L8, como veis, es exactamente igual. Tenemos lo mismo, ¿no? Para acceder, ¿no? Aquí pues entraríamos dentro del modo, seleccionaríamos los parámetros. Y aquí pues también pues veríamos aquí en este caso que estamos en todo nuestro parámetro 1, ¿no? Y este pues sería el valor que nos da este parámetro 1. Lo mismo con el menú de setup, aquí pues es la visualización que tenemos y con también lo que serían pues los gráficos de barras. Aquí veríamos pues el gráfico con toda la información y aquí pues ya si queremos entrar más concretamente en lo que serían pues medidas, que en este caso pues vemos la medida de 317 voltios. Ahora vamos a ver un poquito, ¿no? La parte de atrás, estos esquemas que tenemos detrás de cada uno de los reguladores, ¿vale? Que serían un poquito las características eléctricas que nos encontramos con los relés de salida. Para el DCR-L3 y el 5, ¿vale? Lo que tenemos en el 3 serían tres relés, el cual está formado por dos contactos normalmente abiertos y uno cerrado, que podemos, ¿no? Expandir hasta 6 pasos, ¿no? Con los modulitos de expansión que también conocéis. ¿Vale? Los XP. En este caso, el de los pasos sería el XP, el 1007. Con el DCR-L5, aquí estaríamos hablando de 5 relés, el cual estaría formado, ¿no? Por 4 contactos normalmente abiertos, uno cerrado, bueno, uno conmutado, y lo podríamos ampliar hasta 8 pasos, ¿no? Con el mismo módulo de expansión. Y en el caso del DCR-L8, que es este de aquí, pues aquí sí que nos encontramos pues, con los 8 relés. Aquí tenemos pues, nuestros 7 abiertos, nuestros 7 contactos, perdón, normalmente abiertos, el conmutado y también lo podríamos, ¿no? Hacer la expansividad hasta 14 pasos. Aquí vemos lo que serían los esquemas, ¿vale? Del DCR-L3 y 5, ¿no? Con las corrientes de entrada, la alimentación auxiliar, los pasos que vamos conectando y los contactos. El rango de temperatura también es importante destacar que tenemos un amplio rango de temperatura que nos va a ir desde menos 20 hasta 60 grados centígrados y que contamos, ¿no? Con un IP de protección en los casos del más compacto, ¿no? del DCR-L3 y 5 con un IP 54 y en el caso del DCR-L8 con un IP 65. Ahora pasaremos a ver un poquito, ¿no? estas características técnicas un poquito
pues más en detalle. Aquí lo que vemos es que nuestra fuente de alimentación auxiliar, ¿no? Nuestro rango nos va a ir de 100 a 440 voltios en alterna. La frecuencia, como siempre, la vamos a tener entre 50 y 60 hercios. Y en el caso de lo que serían las entradas, las medidas de voltaje, aquí tenemos las dos entradas, línea 1 y línea 2. Nuestro rango en el que vamos a poder trabajar es hasta los 600 voltios entre línea y línea, y el rango operativo va a ser desde los 50 hasta los 720 en alterna entre línea y línea. Luego, lo que sería pues, todo el tema del voltaje y de la corriente, ¿no? En el análisis de los armónicos, de la distorsión armónica, nos va a llegar, ¿vale?, hasta el 15º orden. Y para la parte de lo que serían los transformadores de corriente, tenemos una entrada para estos transformadores de corriente y una para el transformador secundario, pues podríamos tener pues, 1/5 o 1/1. Entonces, estas serían las características eléctricas que van a tener pues, cada uno de los dos reguladores. Aquí, pues como he comentado antes, el análisis de los armónicos, de corrientes y tensiones lo va a poder hacer hasta el 15º orden, que esta es una información muy útil ¿no? Para tener un análisis avanzado en el caso pues, que nos encontremos con anomalías del sistema para poder introducir pues, las correcciones que sean necesarias. Y luego, como hemos comentado, el tema de la temperatura, que teníamos este amplio rango. Aquí pues, también nos va a controlar lo que es la temperatura interna del controlador, que va a estar monitorizada constantemente por el sensor que tiene incorporado. Y también es posible pues, programar los umbrales para que activemos o para que desactivemos, por ejemplo, pues, el ventilador de refrigeración, y también podríamos generar lo que sería pues, una alarma de temperatura. Seguimos, ¿no? con más medidas y protecciones. Entonces, aquí lo que vamos a ver, ¿no? es nuestro poder residual, que van a tener pues, estos pasos. El DCRL lo que nos mide, ¿no? es el porcentaje de esta potencia residual, ¿no? para cada uno de los pasos, y lo que nos hace es compararlo con el valor configurado del menú principal. La alarma que nos sale parpadeando del paso se genera, ¿no? si este valor está por debajo del límite que nosotros hemos establecido. Y bueno, y también es muy importante, ¿no? tener en cuenta lo que son estas estadísticas de los pasos, es decir, 1, el número de conmutaciones por paso, y 2, pues el tiempo, ¿no? de conexión y desconexión de cada paso. Entonces, estas medidas y las alarmas relativas, además pues de los mantenimientos, o si hay un fallo, por ejemplo, en el banco de condensadores, nos van a proporcionar esta información también útil para poder pues, hacer la supervisión de todo el sistema de corrección del factor de potencia. Y es importante también ¿no? que saber que se pueden utilizar también para programar lo que serían pues, los mantenimientos, ¿no? de las instalaciones en las que nos encontremos, y podríamos hasta poner, ¿no? lo que serían pues, alarmas dedicadas pues, a este mantenimiento o algo en concreto que a nosotros nos interese pues, tener controlado, o anteponernos, ¿no? a estos mantenimientos preventivos, para luego no tener que hacer pues, ¿no? los correctivos, ¿no? de última hora que nos suelen pasar. Vamos a entrar un poquito aquí en lo que es, que muchas veces nos preguntáis, ¿no? en lo que es la programación y los menús cuando vamos entrando. Y así, bueno, en el manual de instrucciones, así un poco os explicamos los menús, ¿vale? Aquí lo que podemos ver es que tenemos el menú básico, ¿no? Dentro del menú básico, en el que nos vamos a encontrar todo lo que son, pues, parámetros generales, en los que pondremos, pues, el valor de los pasos, pondremos, pues, el coseno de phi, las lenguas, ¿no? Entradas, salidas. Este es el menú en el que nosotros programaremos el menú básico. Luego contamos con el menú avanzado, que aquí ya pues es más específico, ¿no? Porque le vamos a decir, ¿no? pues el tipo de diagrama que tenemos, las protecciones que vamos a usar, ¿no? temas de ventilador, de comunicación, ¿no? parámetros. Luego tenemos nuestro menú, ¿no? de lo que serían las alarmas, ¿no? que aquí también es importante, ¿no? que nosotros pues, podemos hacerlos un poco a la carta, ¿no? configurar estas alarmas según a nosotros nos interesen. El menú de comandos, que este es siempre cuando hay que resetear parámetros de fábrica, ¿no? cuando tenemos que hacer, pues, resetear las horas de mantenimiento, pues siempre suele estar en este menú, porque todos nuestros dispositivos, os recuerdo que funcionan igual, y con estos menús exactamente igual. Luego también pues tenemos un menú personalizable, ¿no? que esto pues es... esto tendréis que consultar con fábrica para hacer estos menús customizables. El menú pues es para salir, de salida, para salvar... y el de salvar pues todos los parámetros. Entonces, ¿cómo voy entrando en estos menús? Pues aquí lo veis, que es cuando accedo mediante los dos botoncitos, pues, ¿no? voy con la flecha hacia abajo y me voy encontrando pues, con estos menús, ¿no? El básico, el advanced, el alarma, el command, el QS, el exit y el save.
Y ahora entramos un poquito en lo que es más en detalle el puerto óptico frontal, que bueno, que como todos ya sabéis, pues tienen las ventajas de que esto como lo instalamos siempre en el panel, no, y queda fuera de la parte de lo que es el cuadro eléctrico, al tener el puerto óptico frontal tiene bastantes ventajas, no es que no tienes que ir por detrás, abrir el cuadro, desconectar, con lo cual es bastante seguro, ¿no? Para el operario que tiene que hacer el mantenimiento. Es de acceso directo, o sea, como hemos dicho, conectamos directamente, ¿no? La llave Wi-Fi o conectamos el USB y no necesitamos ir a desconectar lo que es el panel. ¿Qué podemos hacer con lo que es el CX01 y el CX02? CX02 es este y el CX01 lo tenía por aquí, que es el USB. ¿Vale? Pues bueno, básicamente lo que podemos hacer es programar, ¿no? Con lo que sería el CX01, que es este de aquí, que normalmente lo utilizamos cuando hacemos o puestas en marcha o antes de entregar a lo mejor pues un cuadro a un cliente. Podemos programar, hacer diagnósticos, podemos actualizar el firmware y podemos hacer pruebas, ¿no? Y bajarnos y descargarnos información, como os he comentado, antes pues de entregar lo que sería pues un cuadro a lo mejor de condensadores a un cliente. Entonces, simplemente es conectando el puerto óptico frontal, conecto el USB al ordenador y mediante nuestro software de configuración y de programación express, pues aquí pues puedo hacer todo el tema de parametrización, de gráficos, de descarga de datos. Y luego tenemos la llave Wi-Fi, el CX02, que también es muy, muy útil. Este va muy bien cuando vamos a las instalaciones, porque muchas veces ¿no? El llevar el portátil es complicado. Entonces, yo para los casos que hay que ir a instalaciones de difícil acceso, recomiendo mucho esta llave, porque esta llave lo que te hace es generarte un Wi-Fi. La conectamos también puerto óptico frontal, la conectamos frontalmente y podemos también descargar, o sea, descargar información y enviar también todo el tema de la parametrización. Y esta llave Wi-Fi la usamos con una aplicación de móvil SAM1, que sería el equivalente al Express, pero para móviles y tablets. Entonces, yo genero la llave Wi-Fi y a una distancia relativamente prudencial, o sea, sé un cliente que me dijo que lo consiguió con la tablet hasta con 15 metros de distancia, muy poco a poco, pero lo consiguió, pues podemos también programar. Y una función muy interesante que tiene, que muchos ya la conocéis, es la función de clonar. Es decir, yo aquí me guardo toda la parametrización y si tengo varios dispositivos iguales, pues puedo ir clonando lo que sería esta información. Como ya os he comentado, ambos reguladores los podemos usar con nuestro software de configuración Express, el cual si queréis, ya lo hemos explicado una vez en otros webinars, pero lo tengo aquí, os podéis hacer luego, si lo queréis comentar, que os explique cómo funciona un poco por el chat, cómo funciona en los menús. También es compatible con nuestro software de monitorización Synergy, ¿vale? Que este es bueno, seguimos aquí, perdón, con Express, que Express, este es el escenario que nosotros proporcionamos, es decir, nosotros tanto en Express como en Synergy, que hablaremos ahora más adelante, proporcionamos lo que son una serie de escenarios y de visualizaciones, ¿no? Para que sea pues, más fácil y más intuitivo y no se tenga que empezar de cero. Entonces, por ejemplo, aquí veríamos lo que es la pantalla que nosotros podríamos visualizar desde Express. Y aquí ahora lo que veríamos es la aplicación SAM1 de la que os he hablado, que va con esta llave Wi-Fi del CX02 y nos serviría exactamente casi idéntico a hacer lo que hace Express, pero lo podríamos hacer pues mediante una tablet o un móvil. Y bueno, y con Synergy hablaremos un poquito más adelante, pero también es nuestro software de monitorización, pero aprovecho porque os he hablado de los software. Y quiero decir la diferencia con Express, que al final nosotros tenemos el software de monitorización Synergy, que sería pues para monitorizar lo que serían todos nuestros dispositivos desde la nube, y para parametrizar sería Express. Diferencias principales que Express es punto a punto, es decir, siempre voy de punto a punto, y en Synergy puedo monitorizar todos los equipos que quisiera. Ahora pasamos a hablar de la expansibilidad. Bueno, tanto el modelo más simple, el 3 y el 5, como el 8, son expandibles. Es decir, tenemos aquí los módulos, ¿no? Las ranuritas para poner los módulos de expansión. Aquí pues tenemos el DCR L3 y 5, que aquí podríamos poner como máximo un slot. Entonces es muy fácil de poner, ¿vale? Tenemos esta carcasa de aquí. Y con el módulo de expansión simplemente lo que haríamos con el plug and play, ¿no? Que todos conocéis, ahora os enseño cómo funciona, pues lo conectaríamos directamente a la parte de atrás para hacer pues lo que sería la expansibilidad.
Vale, a ver si puedo. Es que yo no estoy viendo esa, yo no me veo, no sé si lo vais viendo, pero bueno, a ver si puedo ver la pantalla. Es que no la veo. Vale. Tenemos aquí lo que sería la ranurita de expansión, ¿vale? Entonces, pues con el módulo de expansión de aquí simplemente es colocarlo, ¿vale? Y clac, ya está, o sea, plug and play. Y luego para sacarlo es súper fácil también, ¿vale? Para ponerlo y sacarlo. Y lo mismo tendríamos con lo que es el DCRL8, ¿no? Que aquí pues tendríamos las dos ranuritas, ¿vale? Que si las puedo sacar, ¿vale? Irían igual, o sea, esta sería una y como veis ya os digo que es súper fácil de conectar. Rebeca, solo para confirmar, ¿se ve bien? La imagen se ve bien. Vale, es que yo no me veo, o sea, yo os voy enseñando, pero me veo, porque al final también así, viéndolo, también se ven las medidas, es más intuitivo y se ve mejor. Vale, genial, Se ve gracias. perfecto. Gracias, Gabriel. Vale, pues sería un poquito pues, de todo el tema de la expansividad de los dos. Entonces, en el DCR, en la gama, ¿no?, del 3 y el 5, aquí pues podríamos conectar pues simplemente un módulo de expansión, y aquí pues también es importante, con los temas de los módulos de expansión sí que quiero hacer hincapié, todos los que usáis Lovato, porque no todos los módulos de expansión se pueden conectar en todos los dispositivos. Es decir, aquí me permite 2, pero no me permite todos los módulos XP. Entonces sí que tenemos, que eso luego os lo puedo enseñar, un cuadro en el cual con todos nuestros componentes, con todos, o sea, lo que son nuestros dispositivos Lovatos, los que son expandibles para cada modelo. Es decir, aquí, por ejemplo, podríamos conectar lo que serían pues salidas, hasta 2 o hasta 3 salidas. Pero a lo mejor un tipo de Ethernet, por ejemplo, no podríamos poner, ¿no?, que os he comentado, porque solo se podría en este. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, que sí que hay expansividad, pero saber, ¿no?, que está limitada, depende del modelo, porque tiene funciones más avanzadas o menos avanzadas. Vale, a ver. Sigo con... Bueno, aquí ya lo habéis visto que tenemos pues eso, entradas y salidas, podemos ampliar lo que serían todos los pasos. Y luego los puertos de comunicación, ¿no? Que aquí pues los puertos de comunicación, como os he comentado, tendríamos el de, ¿vale?, el de Ethernet, que sería solo para el de DCRL8. Vale, ahora vamos al Synergy, que se ha hablado con anterioridad. Este es nuestro software de monitorización remota. Y aquí pues tendríamos lo mismo. Aquí lo interesante es que también lo que nos podemos hacer es generarnos alarmas o generarnos, bueno, pues informes periódicos, ¿no?, los cuales podemos recibir en nuestro correo. Pero bueno, si queréis más información acerca de todo lo que es la supervisión y toda la parte de Energy Management, tenemos un webinar dedicado a ello en el cual pues podréis ver todas las posibilidades, ¿no?, de este software Synergy, con lo cual no me voy a enrollar mucho con el software. Porque aquí están todas las características, todo lo que se puede hacer, y creo que es mejor que veáis el software específico, y muchos ya nos conocéis, así que no me voy a entretener ahí. Y ya, bueno, estamos llegando ya a la parte del final. Aquí pues mostraros un poquito lo que serían los diagramas eléctricos, ¿no? Entonces aquí tenemos pues el diagrama eléctrico para lo que sería una conexión estándar, ¿no?, con 3 fases, ¿no? Aquí vemos pues las 3 líneas con 3 fases que irían conectadas, ¿vale? Que aquí pues vemos el esquema principal. Ahora veremos lo mismo, también lo podemos hacer pues con la monofásica, lo que sería la conexión pues monofásica, ¿no?, que está pues, la vemos señalada en los 2 pasos en negrita. Y luego aquí esta sería pues la conexión que en el esquema básico que nosotros pues utilizaríamos cuando queremos hacer una conexión, ¿vale?, en medio voltaje, que aquí, como ya os he comentado, pues teníamos que poner, ¿no?, pues esa relación de transformación que es muy importante. La instalación, como bueno, podéis ver, es también muy fácil. También tenemos aquí unos accesorios, ¿no?, que se ponen para poderlo fijar, ¿vale? Podemos pues insertarlo. Luego el tema de la instalación también se pueden fijar con tornillos, ¿no? Aquí podemos ver que se puede fijar con los tornillos a lo que serían pues paneles ya pues ¿no?, los paneles, los cuadros eléctricos, ¿no?, estándar. La parte de los módulos de expansión ya los habéis visto. Tiene un perfil muy delgadito, ¿vale? El DCR, bueno, os enseño primero el 3 y el 5, ¿vale? La medida pues es la estándar, ¿no?, la de 96 por 96 milímetros, ¿vale? Y como veis, pues es la profundidad.
estándar, y en el caso del DCR-L8, aquí lo que vemos pues es este perfil, ¿no? Este perfil realmente que está tan finito. Entonces sí que el panel frontal, ¿no? Las medidas serían pues de 144 por 144 milímetros, pero como veis es finito, finito, finito. Y bueno, con el tema ahora ya de las homologaciones, comentaros pues que todas las certificaciones y homologaciones que tiene, ¿no? La CEULUS, la EAC, la RMC, y que pues cumplimos pues con todo lo que serían pues los estándares y pues en todos los diferentes mercados en los que tenemos pues la marca. Y bueno, un poquito ya para finalizar, pues recordar un poco todo lo que hemos ido diciendo, ¿no? Pues que tenemos a lo que sería una serie que está realmente con muchísimas funcionalidades, ¿no? Que tenemos pues la serie ¿no? con esta pantalla LCD ya desde lo que serían pues los controladores más simples hasta el más avanzado de esta serie, porque en la siguiente sesión hablaremos de lo que es el DCR-G8, que es ya el siguiente nivel de regulador, y el DCR-G8F, ¿no? Que es el específico para todo lo que son los módulos de tiristores, ¿vale? Que sería, la carcasa va a ser igual que esto, va a tener, lo que pasa que va a tener muchísimas más funcionalidades y realmente pues sería pues la gama más alta que tenemos, pero bueno, como podéis ver, muy importante, ¿no? Que tenemos pues este display, ¿no? Desde la más sencillita hasta la más sofisticada en la serie L. Es muy fácil de programar y muy intuitiva, ¿no? Todos son frontales, no hay que ir pues, por la parte de detrás. Tenemos con los dos pues, el puerto óptico frontal, la posibilidad de expandirlo, ¿no? Pues para diferentes aplicaciones, incluso pues eso, ¿no? Para media. Y bueno, pues todo el tema de las mediciones que os he comentado antes, ¿no? Que lo que sería pues la tasa de distorsión armónica, que aquí pues también acordaros, ¿no? Que tenemos esas dos, ¿no? La THDV y la I, ¿no? Que sería pues para el voltaje y para la intensidad, que las va a medir de diferentes maneras. Y bueno, que nos va a medir pues la sobretemperatura, el balance, nos va a hacer de los pasos y un poquito, pues es que no me voy a repetir mucho más. Porque ahora lo que os quería enseñar, si queréis, que no sé si lo han comentado Xavi, el tema del Express, ¿no? De cómo funcionaba un poquito, de cómo lo conectamos. A ver. No, bueno, en el índice no lo tenías, pero bueno, supongo que Bueno. perfectamente. O sea, nunca sobra poner más contenido. A ver. Me voy a... Es que como estoy con las pantallas... Vale. Vale. Vale, vuelvo a compartir pantalla, comparto el AliExpress, a ver si se ve. Vale, ¿me confirmas? ¿Se ve? Sí, sí. Se ve perfecto. Vale. Lo que pasa es que ahora no me deja... Ay, será que se me ha ido a otra pantalla. Ahora me la coge y no sé qué me está haciendo porque no me conecta bien. A ver, un momentito. Esto es típico, que el día que lo quieres enseñar, no te sale. A ver. Me sale como si me hubiera desconfigurado ahora. A ver. Launch. Si me permite, Rebeca, voy a ir adelantando un poco. Sí. ¿Ves?
A ver. Todos los que nos escuchan desde América Latina, muy buenos días y buenas tardes a los que están en España. Bueno, primera cosa, quería agradecerle como siempre. Nosotros estamos haciendo estos webinars en castellano con el apoyo y la colaboración de nuestra filial en España. Ellos muy gentilmente han dado parte del tiempo a disposición para todo el trabajo que se hace en España para llevar adelante esta serie de webinars durante el año en idioma castellano, para que puedan participar todos nuestros clientes en América Latina. Este webinar en especial es y que es la primera sesión, y la siguiente sesión, que va a ser en octubre, son dos webinars pero muy importantes, dado que desde hace algún tiempo, yo diría ya van para 2 o 3 años, digamos, el cobro de todo lo que es la energía en todos los países de América Latina, desde México hasta Argentina, se ha incrementado. O sea, sobre todo se han incrementado las multas por no tener factores de potencia adecuados a lo que los suministradores de energía requieren. Entonces ha habido un boom muy grande, y lo sigue estando todavía, en lo que son requerimientos de bancos de condensadores. Por eso es que este y el próximo webinar son cosas particularmente sensibles a todos los clientes en este momento. He visto que están de distintos países, he podido leer varios nombres que son conocidos. Por favor, ustedes tienen el email, mi email, gabriel.boca@lobatelectric.com, en la parte de mensajes públicos. Una vez terminado el webinar, cualquier consulta que tengan, por favor, me la pueden encaminar, que yo a su vez o la direcciono a los técnicos de fábrica o a los importadores en los países donde tenemos. Tengo el orgullo de decir que tenemos en la mayoría de los países importadores que son especialistas en corrección de factor de potencia. Por lo tanto, pueden escribirme tranquilamente. No sé si vos, Rebeca, el Express ya lo tenés o... No, es que se me ha desconfigurado. Si no, en las siguientes lo enseño, porque no sé qué me ha pasado, que se me ha desconfigurado todo, entonces me sale sin nada. Se puede descargar desde la web, entonces como tardaría un poquito, prefiero ir a las preguntas, porque como tampoco tenemos mucho tiempo más, prefiero ir directamente a las preguntas y en la siguiente. Perfecto. Si tienen alguna duda de cómo se configura, incluso podríamos intentar conectarlo y que se viera, porque así se... Ok, como no logramos ahora, seguramente tal vez en la próxima sesión, si tenemos un poco de tiempo, lo veremos el Express. Sí. Muchos de ustedes ya lo conocen, estoy hablando de los clientes que nos están acompañando. Es la versión gratuita de nuestro software Synergy, y nada, que permite hacer configuración y ver parámetros en tiempo real de todos nuestros equipos, siempre que tengan puerto de comunicación. Nada, Rebeca, yo lo puedo dejar entonces a responder a algunas de las preguntas que veo acá que ya están. Y por mí, recordarles nada más que de la próxima sesión, por favor, vamos a enviar una nueva online news dentro de unas semanas, invitándolos para que participen en la sesión donde se hablarán de la corrección dinámica del factor de potencia. Vale, pues muchas gracias, Gabriel. Bueno, no, nada, simplemente quería introducir, como bien ha dicho Gabriel, pasamos de una vez finalizada la presentación de Rebeca, pasamos al turno de preguntas, que como ya hemos dicho al principio de la sesión, os invito a que las escribáis en el chat. Algunas preguntas ya se han formulado y yo se las iré leyendo a Rebeca, ¿de acuerdo? Pues si te parece, Rebeca, empezamos. Sí, tanto. Empezamos. A ver, la primera... nos preguntan si los equipos se fabrican en Italia o en España y en qué ciudad. Es en Italia, me refiero, en Europa. O sea, en Italia tenemos lo que es la fábrica, nosotros en España somos una distribuidora. Que quieren, bueno, esto lo puedes responder tú también si quieres. Pero nosotros aquí somos una distribuidora y entonces sí que la fábrica está en Italia y sí que pues se fabrica pues, en Europa. En la ciudad de Bérgamo, que preguntaban también. Concretamente pues, en Bérgamo, sí, en la parte de norte de Italia. Cerca de Venecia, Venecia y Milán está también bastante cerca ahorita.
Muy bien, pues respondido. Preguntan si hay reguladores del factor de potencia que midan 3 fases en corriente y no solo una fase. Si hay Rebeca. reguladores que emitan, perdón. Que midan 3 fases de corriente en lugar de una. Bueno, esto lo veremos en el siguiente, o sea, en lo que sería el modelo, el superior. Pero en estos, no, como hemos comentado, hay una posibilidad en el DCR-L8 en el que ponemos un trafo de intensidad, la parte de lo que es el trafo, pero el que es el que tiene todas las funcionalidades sería el modelo que veremos en la siguiente sesión, que es el DCR-G8. Siempre me lío con el L y el G. En el G8 claro, veremos, aquí tendremos no, dos, sí. el modelo tope de gama es el Sí. DCR-G8 que veremos en la próxima sesión, sí, DCR-G8. Y ese mide las 3 fases tanto en tensión como en corriente. Y hasta de forma individual. 2, sí, entendemos pues hasta 2, lo que serían 2 cosenos de phi también, pero lo veremos ya en la siguiente sesión. Vale. Siguiente pregunta. ¿Solo se tiene posibilidad de 8 escalones o 8 pasos? ¿Hay posibilidad de aumentar? O sea, No, el máximo regulador es de 8 hasta pasos. 32, no, hasta 32. Lo hemos comentado antes que podíamos ir, no tenemos estos módulos de expansión y sí que es limitado. Quiero decir, el de 4 pasos no me va a hacer el de 32, ¿no? Pero o sea, también en el G, o sea, tanto con el L como el G son los que tienen más pasos. ¿Vale? Entonces, incorporados tienen 8, pero se pueden aumentar. Se pueden ampliar con estos con las módulos de mochilas expansión. que hay, Correcto. que se insertan por la parte posterior con salidas digitales. Sí, y poner pues hasta 32 se podrían poner. Hasta 32 en el mayor de los casos, sí. Vale. Cuando se tiene pasos o escalones con reactancia, todas las referencias o sea, todos los códigos de estos centralitas tienen posibilidad de proteger cada paso individual si se presenta variación de la capacidad y por consiguiente la desintonía de la frecuencia de diseño de cada fase. Bueno, intento redactarlo porque creo que lo he entendido, pero está un poquito redactado de aquella manera. Pregunta si... ¿Se puede proteger individualmente cada paso? Si los escalones están protegidos frente a la posibilidad de que los condensadores, como bien sabéis, bueno, o sea, no, las alarmas, le hemos comentado las alarmas de los pasos. Bueno, sí, básicamente lo que en el caso que se usan baterías de condensadores con filtros de rechazo o reactancias de rechazo, como se quiera llamar en función del país, evidentemente se diseñan con lo que es la componente CL, ¿no? O sea, lo que sería la frecuencia de resonancia a la que quieres que ese paso funcione, pero evidentemente los condensadores a lo largo del tiempo van perdiendo capacidad porque se deterioran, porque por lo que sea, por tema de temperatura, etcétera, etcétera, se van dañando y van perdiendo capacidad. Y entonces, claro, tú el cálculo que has hecho previo o ese factor LC que has calculado, pues se va modificando. Y por consiguiente, pues la frecuencia de resonancia pues va variando. Y se supone que al variar esa frecuencia de resonancia, pues existe el riesgo de que ese paso consuma más corriente por el propio fenómeno de la resonancia y pues se acabe averiando o provocando una avería superior. Entonces aquí lo que entiendo que pregunta el señor Dunningson es si los escalones tienen protección frente a la variación, o sea, si avisan de que el condensador está perdiendo capacidad. Si hay una alarma de pérdida de capacidad del condensador, que yo, si no recuerdo mal, yo juraría que el DCRG sí lo tiene, el DCRL no sé si lo tiene, no lo sé, habría que mirarlo. Habríamos que mirarlo con más detalle en el manual de instrucciones, sí. El DCRG seguro que hay una alarma que tú le puedes definir que si a partir por debajo de un nivel de capacidad del 100%, 90%, que te genere la alarma. Que te genere una alarma avisando al usuario. Las alarmas que hemos dicho personalizadas, sí. Las que se pueden personalizar. Pues a partir de esa, sí, bueno, pero aparte de personalizarla, hay una ya que es por defecto, que viene preprogramada, que lo único que hay que hacer es que avisa al usuario de que ese condensador ha perdido capacidad y por lo tanto pues le toca un mantenimiento y una sustitución. ¿Vale? Eso, como repito, lo tiene el modelo de CRG8 casi seguro, o sea, el 95%, porque yo
juraría haberlo leído. El Y L los no estoy otros, segura. en los Diría que no, otros no pero lo sé, tendríamos pero que bueno, en confirmarlo. cualquier caso Sí. habría que leerlo en el manual, en la tabla de alarmas, ver si existe o no existe esa alarma. En todo caso, yo supongo que la pregunta ha sido contestada. Vale, sí, dice el señor Danielson que sí. Pues un estupendo. Vale, pasamos a la siguiente. A ver. Nos piden que repitas el modelo de controlador para usarlo con tiristores. ¿Qué referencia sería? Es el DCRG8F, acabado en F. Vale. Vale, es el único modelo, ¿no? Es el Sí. que veremos la semana que viene, o La bueno, semana que el mes viene. no sé cuándo Sí. será, la próxima sesión, que es dijéramos, el tope de gama, el que mide trifásico, el que mide varios cosenios de phi, etcétera, etcétera. Además, hay un modelo, o sea, Es hay un código específico para el módulo de tiristores. que en vez de tener salidas de relé, salidas mecánicas o electromecánicas, tiene salidas estáticas, que son evidentemente muchísimo más rápidas que una salida de relé, por lo tanto son aptas para el uso de tiristores. ¿Qué más? Nos piden el conector Wi-Fi código CX2, ¿hasta qué distancia se puede ver en un PC, tablet o celular? Esto creo que antes lo has comentado. Sí, lo he comentado porque justamente tengo un cliente que utiliza siempre el módulo Wi-Fi, ¿vale? Siempre van con tablets, porque ellos hacen el mantenimiento, son mantenedores, van con tablets y utilizan la aplicación SAM1 con tablets. A mí me ha dicho que ha podido llegar a programar, porque siempre he programado, hasta 15 metros, pero 15 metros es muchísimo. O sea, yo por curarme en salud diría hasta 10, más o menos, y 15 es yendo lento. Pero sí, sé que se ha podido hacer hasta 15 metros de distancia. O sea, verificado por un cliente. Vale, el Express no opera bien los gráficos de tipo corriente, creo que suma las 3. Pues esto no te lo sabría decir. O sea, bueno, en el Express tú puedes, ¿no? Puedes poner, o sea, lo que la corriente de la línea 1, de la línea 2, de la línea 3. Hay un apartado que es de bares, o sea, que es donde, o sea, me refiero, donde tienes el tren, tú ahí tienes pues varias medidas que puedes poner. Y entonces esto, si queréis, en la siguiente sesión lo vemos. Vale. Pues o sea, los gráficos, porque sí, porque es que tú puedes poner las corrientes, ¿no? de lo que sería pues cada línea y lo especificas tú la que tú quieres. Entonces hay un apartado que pues, le das a Start y te va pues, generando todo lo que sería la gráfica y todo el registro de datos. Bueno, en cualquier caso, este no aplicaría a la sesión de hoy porque estamos hablando de controladoras monofásicas, o sea, que solo controlan una fase o que solo leen una corriente de fase. Sí. Por lo tanto, lo dejaremos pendiente. Pero que es posible hacerlo, sí. Es decir, que el Express, o sea, que no solo es para los reguladores, es para todos los dispositivos, pero tiene esa posibilidad de con las 3 fases hacerlo, las medidas. Si cuentan con certificado de origen de la Unión Europea EUR1, pues esto casi que sería mejor que nos lo contestara Gabriel, porque yo tema de exportaciones e importaciones, sí. No sé... Sí, es correcto, Cristian. Contamos con el EUR1 para todos los productos. Estupendo, pues Gabriel, muchas gracias por contestar. Pues ya sabía yo que ese tema lo controlas tú mejor que nosotros. Siguiente. ¿Es necesario que los condensadores tengan relación en múltiplos? Es decir, ¿puedo tener condensadores de 5, 7,5, 12,5? O sea, que no sean uno el múltiplo del otro. Bueno, Rebeca. Sí, tú al final puedes poner, ellos te hacen la relación de transformación. Entonces no, pero no está hablando de esto, te está hablando de los escalones. Tú cuando programas un escalón te pide el escalón small step. O sea, te pide el más pequeño, sí, el más pequeño. Vale, y el más en este caso, por lo que yo recuerdo también, tú pones el small step, que es de 5 kilobares, pero cuando programas... Sí, cuando programas luego tienes que poner el resto, entonces lo tienes que ir identificando. Sí, pero el resto, tú no puedes poner 7,5 kilobares, pones 1, 2, 3, 4. Vale, dices la coma. Claro, o sea, tú no puedes poner... No, con coma no. Pero que se puede decir que las medidas pueden ser 5, de 7, de 10, de... Que sí, no, pero lo que te está preguntando este asistente es si podemos poner condensadores que no sean el doble, el triple o el cuádruple del primero. O sea, si el primero es de 10, ¿podemos poner uno de 12 como segundo escalón? No, porque no es el doble. O sea, tienes razón, porque cuando defines los escalones no pones kilobares, pones múltiplos del primer escalón. Sí, ¿vale? Del más pequeño, del small, que es el que te pide el primero. Por lo tanto, si tú pones como más pequeño uno de 5, el segundo no lo podrás poner de 7,5, lo tendrás que poner de 10 o de 15.
Sí, de Porque 10, 15, sí, un 20, múltiplo del primero, sí. ¿vale? Pero, dicho esto, puedes engañarlo y decir que el small step es 1 kilobar, ¿vale? Aunque no exista físicamente, y decir que el escalón número 1 es de 5 veces el small step, que es de 5, y el segundo es de 7,5 veces el small step, que es de 7,5. No sé si me explico. Esto explícalo tú porque tú tienes más experiencia en esto, ¿no? Que has hecho las... Bueno, ya, pero a ver, pero Rebeca, tú también lo deberías saber. Bueno, pero tú eres más específico en esto que A ver, que lo hay has un controlado parámetro, más. si quieres, bueno, No, tú lo conoces más si del quieres programa. lo muestras. O sea, tú con un parámetro del menú general defines el escalón más pequeño, pero ese escalón más pequeño no es obligatorio que exista en las salidas, ¿vale? Tú puedes decir que tienes un escalón más pequeño de 1 kilobar y en la salida número 1 tener uno de 5 kilobares. ¿Y cómo programas la salida 1? Pues le dices que es 5 veces el small step, ¿vale? En la salida 2 de 7,5 le dices que es 7,5 veces el small step, que es 7,5 veces 1. Y en la tercera, pues le pones que es 12,5 veces el small step, ¿vale? Entonces tú tienes esta batería que me está pidiendo este oyente, pero tienes que hacerle la trampa de, o sea, el small step no lo tienes físicamente en ningún sitio, es una variable, ¿vale? Lo digo porque puede parecer que no. O sea, si lo programas de forma intuitiva, tú pondrías que el escalón más pequeño es de 5, pero puedes hacer la trampa y en vez de decir que es de 5 es de 1 y programar los siguientes escalones con múltiplo. Bueno, en cualquier caso se puede hacer, pero haciendo esta pequeña trampa, ¿de acuerdo? Es que me parece que es un poquito más complicado de explicar de lo que es en realidad programar. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, queda contestada. En Colombia, las distribuidoras de energía a partir de 2019 están cobrando la energía reactiva capacitiva. Vale. El DCRL permite el balance entre la reactiva y capacitiva. A ver, ¿esto lo contestas tú? Al final es como estamos aquí en España, que también nos están cobrando la capacitiva. O sea, el DCRL lo único que va a hacer es que te va a procurar que el coseno de phi sea el que tú le digas. O sea, si tú pones coseno de phi 1 y la batería se puede poner en 1, pues no te cobrarán capacitiva, porque 1 significa 0 capacitiva. O sea, al final la centralita no gobierna los condensadores, o sea, gobierna los condensadores, pero dentro de las capacidades, o sea, dentro de las posibilidades de la batería. Si tú pones condensadores muy grandes, ¿vale? Y, por ejemplo, si tú pones condensadores de 30 kilobares y tienes una demanda de 20 kilobares, la batería meterá 30 kilobares, pero le sobrarán 10, por lo tanto estarás consumiendo capacitiva. Si en vez de poner esos escalones de 30 kilobares pones escalones de 10 kilobares, pues te meterá 2 escalones de 10 kilobares, por lo tanto la demanda será 0 y no consumirás capacitiva. Por lo tanto, aquí lo que yo quiero decir es que la centralita final, sí, claro que permite que la reactiva y la capacitiva se anulan, o sea, que el coseno de phi sea 1, pero si los condensadores que tú conectes son muy grandes, pues esa finura se pierde, ¿vale? O sea, no depende ya de las centralitas, depende de los condensadores que tú conectes. ¿Qué pones? ¿De acuerdo? No sé si se ha quedado claro. Yo creo que sí. Bueno, considerar para la próxima, explicar tipo, capacitor, ¿cómo? Considerar para próxima sesión explicar tipo de condensador y reactancias para módulos tiristorizados. Supongo que para los módulos de tiristor, pero claro, nosotros al final, esto hay que decirlo, nosotros no somos especialistas en lo que sería, que lo nuestro simplemente son las centralitas que regulan pues todos los condensadores y sí que explicaremos, ¿no? El DCR G8, el F y nuestros módulos de tiristores. Pero no sé si se refiere al tipo de los dos elementos, ¿no? Pues los condensadores que hay que poner, ¿no? No lo sé. El tipo de recapacitor y reactor para esto, o sea, yo que yo sepa, no son los mismos capacitores y reactancias que en un módulo que no esté tiristorizado. Al final. Bueno, si no, en la sesión que viene, pues que cuando hablemos de esto, que nos especifique un poquito más, ¿no? Bueno, sí, en cualquier caso, en el tema de hoy tampoco salía. toca. Para México, ¿los controladores cumplen con la normativa? No, pues no sabemos cuál es esa normativa. No sé si Gabriel la conoce, pero nosotros... Sí, la normativa NOM es una normativa mexicana que en general es aplicado, se requiere para productos más para sector
doméstico y terciario. En general, para el sector industrial es aceptada y no viene requerida la NOM, sino que es aceptada directamente la UL, o sea, la UL en general. O en muchos casos también la homologación IEC es aceptada. Por ser producto industrial no se requiere la NOM. Vale, estupendo. Pues creo que queda claro que al no ser requerido, pues como no la conocemos y tú, Gabriel, como bien dices, tú lo conoces mejor, pues si no está requerida, pues supongo que no será necesaria. No, no es necesario. Estupendo. ¿Qué más? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, la última, los datos se guardan en el equipo DCR o en un PC y si se pierde la alimentación auxiliar, se pierden los datos. Me imagino que se refiere a los parámetros de programación. No, los parámetros no se pierden, se quedan registrados en su memoria interna y luego además también, como comentábamos con Express, tú te los puedes descargar, es decir, que además de tenerlos en el regulador, tú te puedes hacer una copia de seguridad en tu PC. En el caso de que necesites programar otra centralita nueva o se haya quemado y lo mismo la que aquí, tienes y tienes que... Bueno, pues en ambas cosas es afirmativa la respuesta. Sí, totalmente. ¿De acuerdo? Pues ya no hay más preguntas. Vale. Yo simplemente ya a modo de finalizar, recordarles, porque esto me lo ha dicho Gabriel, que me lo ha dicho al principio, que hay gente que necesita el certificado de asistencia, entonces luego, Gabriel, que se genera automáticamente, que quiere decir que la gente que lo necesite después de la sesión se envía un correo y tienen que poner en el nombre, no equivocarse en el nombre porque lo genera la misma plataforma, nosotros no lo generamos. Gabriel, que siempre me decías que había gente que necesitaba, lo digo para que comentarlo, que lo sepan. Sí, había personas que lo necesitaban para presentarlo en el trabajo, o sea, para justificar claramente que hay una hora en la cual se está asistiendo a un webinar y no realizando la tarea. Una vez escrito el nombre, si escriben mal, no podemos corregirlos a los certificados. Pues muchas gracias entonces, Gabriel. Gracias, Rebeca. Pues no sé si tenemos fecha ya definida para el próximo webinar o la próxima sesión. Bueno, tenemos varios webinars, lo que pasa que, claro, que por ahí no nos van a coincidir. La semana que viene tenemos en horario español, el siguiente webinar el martes, que no recuerdo el día, de lo que es el tema de la tarificación, pero que tiene solo que ver con España. Luego tenemos el miércoles el webinar conjunto con Rielo y con Wallbox, que es de fotovoltaica y autoconsumo. Y luego ya el mes que viene, alrededor del 20 y algo, es cuando vendría, no lo recuerdo, lo estoy diciendo así un poquito de memoria, es cuando ya vendría pues la segunda parte de esta sesión en la que hablaremos esta del segunda DCR. Parte, yo juraría, si no que me equivoco, lo puedo mirar, lo puedo buscar. Pero que el día 20 de septiembre. ¿El 22? Sé que sobre el 20, sé que sobre el 20 22 de octubre. Abajo. El 22 es un viernes, lo dudo. Yo juraría que es un 20. Entonces cerramos con el 20. Yo juraría que es un 20. Tiene que ser por ahí. Mira, pues he dicho 20, pues mira. De cualquier modo, bueno, para todos los que todavía nos están escuchando, vamos a enviar unos 15 días antes del webinar, del día 20, unos 15 días antes, la invitación al webinar, ¿ok? Entonces, estén atentos que por allá, por el 10 más o menos, recibimos un primer comunicado y 7 días después un segundo comunicado para participar a la sesión 2. Sí. Pues estupendo, entonces ya queda claro y nada, invitaros a todos a los asistentes a continuar con el tema del de la corrección del factor de potencia en la siguiente sesión y nos vemos. Hasta la próxima. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Luego.